Miski, ¿dónde anda Miski? Ahora, ahí sigue. Ah, ¿qué hubo, Miski? ¿Cómo estás? Aquí estoy. Con respecto al tema, pues yo diría que lo que tú dijiste, estoy de exploradora por el momento. Ujú. Voy haciendo todo y digamos para que no sea tan variado como que cualquier, como que de un desorden de las cosas. Estoy manteniendo una idea de mi pensamiento, de lo que estoy formando ahora, que es la estructura de mis obras, estructura y forma de mis obras. En eso sí me mantengo sumamente rígida, pero sí, voy haciendo de lo que se me ocurra, voy explorando de todo. A ver, explica un poco por qué si te mantienes un poco rígida, ¿por qué? ¿Por qué y para Porque, qué? digamos, o sea, pasa lo que cuando uno tiene muchos elementos, mucho sonido en la mente, o tiene, sí, exacto, tiene muchos elementos, no sabe cómo ordenar. Y si yo pienso que si la estructura no está bien pensada, si la idea fija de la obra no está bien pensada, entonces se te hace como que todo un embrollo, un desorden, y eso es lo que suena también. A no ser que uno busque ese desorden, que ya es otra cosa, ¿no? Pero si uno busca el desorden, tiene que hacerlo muy bien, muy bien desordenado. Me parece más difícil hacer eso que ordenarlo, la verdad. Ese me parece un precepto de orden poco aconsejable, porque si tú eres capaz de predecir cuál es el orden que debe llevar algo y se lo quieres imponer a la música, entonces estás, digamos, maniatando al oído y a la voz respecto de lo que podría explorar. Claro, Suena, de veras, suena un poco a una constitución formal que nos indicaría que si nosotros nos fijamos el camino desde el principio, tendremos éxito. Si no lo fijamos, estaríamos creando un caos. Y a lo mejor no tenemos éxito si fijamos enteramente el camino porque no hemos considerado que en el camino podemos observar algunas veredas o vericuetos o aspectos que no habíamos tomado en cuenta al inicio y que estos elementos inesperados, insospechados, no considerados inicialmente, nos pueden aportar, eh, puede ser objeto de interés y de desarrollo. O sea, yo dudo mucho que uno pueda. ¿Quién habla por ahí al fondo? Ah, Alan Mora. ¿eh? Alguien tiene por ahí un micrófono abierto y si suena. Ya lo he silenciado. Ah, ya, ok. Eh, yo no creo en esa idea, en el sentido de que es decidir desde el inicio que hay una arquitectura que se puede habitar de cierto modo y nada más de ese modo. Ujú. Y eh, a mi entender, lo que estaríamos sería reduciendo las posibilidades de que esa arquitectura sea más flexible. O sea, en esta arquitectura tiene que haber este espacio para tal cosa, este otro espacio para tal otra, este otro para tal. Y entonces no estamos dando oportunidad a enterarnos de más cosas que existirían. Es decir, sería más una arquitectura que una naturaleza. La diferencia entre una arquitectura y una naturaleza sería en que la arquitectura es una predefinición del modelo en donde uno quiere habitar y la naturaleza sería eso que existe a pesar de nosotros y que podríamos intentar entenderlo a ver si algo de eso nos sirve. Muy probablemente lo que tú estás escribiendo es un proceso creativo en el que ya estás encaminada a la generación de una obra. Y la obra, digamos, ya eh, tiene, tiene un diseño tal que no quisiera moverse demasiado de ahí para no fracasar, porque lo que quieres evitar es la experimentación que te desoriente, digamos. Quizá como si estuviera uno desilusionado de tantas búsquedas, a sabiendas de que pues, te pueden conducir más a un fracaso que a un éxito. Yo no estoy hablando de la experimentación. Utilizo con mucho cuidado la palabra, es exploración.
por exploración yo entiendo esto, es, ¿qué es lo que hay? Vamos a decir, si yo digo, canto, oh, ¿qué puedo hacer con eso? Dentro de eso, ¿qué te ocurriría a ti que yo hiciera? Decirme, no, ya no le sigas, ya con eso ya está. O, o dirías, bueno, haz un crescendo, un decrescendo. Digamos, yo estoy aquí listo para que tú me des la instrucción. ¿Qué debo hacer? Oh, dime ahora qué hago. Yo diría que explores en los sonidos profundos, que es lo que mejor te sale. Ah, que lo explore yo. No, bueno, no, bueno, pero en este caso te dejaría a ti la ventaja de decirme qué es lo que yo debo hacer. Que yo explore, ya, sí, pero yo soy una Me maquinaria. parece, me parece más rico el hecho de decir de que tú explores porque tú conoces tu cuerpo. Entonces, sabes qué tan profundo puedes hacer y yo a partir de ahí puedo buscar qué parte es lo que más me gusta para decir, meteré más acá, por ejemplo. Bueno, ya, pero ahí estamos, es muy habilidosa tu forma de responder a esto. Es decir, es, pues a ver, tú, tú explora, pero lo que estoy yo pidiendo es, explora tú, dime qué es lo que yo debo hacer. O sea, imagínate que tú en este momento tienes el mando, tienes las riendas y dices, a ver, Julio, un poquito menos fuerte, más arriba, sin cambiar de ahí, solamente con ese sonido. Oh, dime ahora qué debo hacer. ¿Qué le quito? Mm, ¿Podrías hacerlo más resonante y más rugoso? ¿Cómo? ¿Más resonante cómo? ¿Cómo lo hago más resonante? Como abriendo más ¿qué sería? El tórax, más o menos. Abriendo más el tórax y creyendo que eres un aparato resonador. Como que un oh y no Sí un estás dando. ah. Ok. Oh, ok. Ahora más rugoso, más, oh, más ¿Cómo hago eh, más rugoso? Yo no sé, yo soy ignorante. como que más de garganta. No un ah, sino explorando Oh, eso, oh. sí, ¿Qué más? ya. De ahí, teniendo, esa es la idea fija del sonido, pero me gustaría que sea como que más eh, fino, no tan, no tan movedizo, sino que agarras alguna frecuencia que te guste más, que sea esto profundo, que sea rugoso, pero que sea mantenido. Ah, no, no lo estoy manteniendo, estoy cambiando altura. Estás cambiando así. O no sé si es el internet. Oh, No, repito. sí, Oh, estaba a punto de sí, toser. se cambia. Como que hay un cambio entre lo alto y bajo. Ah, sí. ¿Alto de altura o alto de intensidad? De altura, pero pensando ya que estoy en los bajos, ¿no? Oh, Eso, eso, eso es. pero ya no fue tan Listo. rugoso. Puedo hacerlo más rugoso. Y no fue tan rugoso, pero sí fue muchísimo más hilado, más finito, como que ya tiene una dirección. Ah, más fijo. Mm, Oh, Eso, eso es. ok, ¿qué más? No hay demasiado vibrato, no es demasiado fuerte, es demasiado liso en la intensidad. No, no es, ¿qué podría yo cambiar ahí de más? Sí, a mí lo que me gusta es que no es vibrato, porque es más o menos como un vibrato natural del cuerpo, ¿no? No un vibrato estilo cantado, estilo bien melódico. Y lo que a mí me gustaría en realidad es a partir de ahí empezar a mover dinámicas, como hacer unas olas de dinámicas. A O ver, sea, hacer un crescendo pequeño y un disminuyendo largo, o un crescendo largo, un disminuyendo pequeño, que modificando tú también pidas, intensidad. que tú pidas, Misky. A ver, dime cómo hago. ¿Qué Ya, diseño haces? entonces, teniendo ya ese sonido, quiero que hagas un crescendo corto, pero a lo que tú creas que es corto, y un disminuyendo largo. Bueno. Oh, pero
sea, No sé si lo escucho bien, pero se puede mantener esa rugosidad, está en el disminuyendo, creo que se pierde, ¿no? se pierde, sí. A ver si lo puedo hacer. Oh, Ahí está, muchísimo mejor, me gusta. ¿qué más podemos quitarle o cambiarle? No, me gusta así, pero yo ya te pediría una cosa un poco más, más fuerte porque según los otros ejemplos que tú has hecho de la voz, tienes como que una resonancia, un eco ahí atrás de tu entorno. Me encantaría que se haya un reflejo de eco ahí de lo que estás haciendo, pero creo que habría que hacerlo más fuerte, ¿no? Y siento que eso sí podría lastimar un poco la cuerda vocal. No hay problema, aquí estamos para explorar. Ya si truena la voz, ya ni modo. Ahí voy. No puedo tener la rugosidad al querer descender, pero se puede. Sí, pero ha sido lo Más, contrario. había más, Has ¿eh? hecho como un crescendo largo y un disminuyendo corto. Ah, ok, voy. No se ha escuchado tan resonante, pero digamos está súper bien. No, no es fácil que se escuche. Tendría que hacer algo así como. ¿Más resonante así? No, creo que ahí lo estás enfocando mucho, lo estás encajando el sonido. Entonces. Me gustaría que sea más abierto. Eso. Ahí estaba bien. Voy ¿Te gustó? mejorando. Bueno, Ujú. ok. Ese proceso que estás emprendiendo y en el que yo estoy participando como ejecutor, me parece muy ilustrativo de un método en el que uno busca cómo es el objeto, cómo debe ser el objeto, y uno lo va moldeando, casi como si estuvieras haciendo una escultura, ¿no? O como si le dijeras a un pintor, no, la pincelada debe ser de este tipo, de este modo. Y tú no pintases, simplemente tú dices cómo se debe de pintar, ¿no? Mm. Es un procedimiento, para mí es un procedimiento que he utilizado en los últimos años, tengo que decirlo, que se llama crear en vivo. Me pongo a imaginar qué es lo que quiero y lo voy diciendo gradualmente a los músicos para que lo tengan en la evolución del proceso. Hay una obra que ilustraría sobre esto que se llama Bajo el Volcán para 8 contrabajos. Fue hecha durante una semana con 8 contrabajistas en Italia y está grabada en YouTube, pero los contrabajistas, el jefe de los contrabajistas hizo una versión más fina, no tan salvaje, y editaron también el resultado, ¿no? Cosa que a mí no me convence para nada. Pero el proceso de crear en vivo es un proceso muy distinto porque tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no pasas por la escritura. O sea, no estás pensando necesariamente en la escritura. Y si uno no piensa en la escritura, la mente está menos comprometida. Si uno piensa en la escritura, entonces dice, ¿y esto cómo lo escribo? Y te causa una intranquilidad mientras no lo tengas resuelto. Y también te causa una necesidad de si es escrito, ¿qué es lo que sigue a esto? ¿Cómo lo pondré? ¿Cómo lo ensamblaré? No, en esta forma es por fuera de la escritura y se va decidiendo gradualmente. Así que yo diría que este primer evento que entoné y que tú fuiste moldeando, en realidad, podría continuar, no sabemos hasta dónde, pero eso ya sería la decisión tuya que estarías conduciendo cómo va a ser la obra a cada paso. Esto contrasta con la idea que tienes al inicio de voy a hacer una obra en la que me fije una forma. Aquí no hay forma, nos vamos a dar cuenta de hacia dónde fue. A veces esto me pareció bien, esto no me pareció bien, esto lo desecho, esto lo impulso para
acá creo que no resulta bien hacer esto sería mejor, si ahora, en fin, pido esto, o sea, todas las opciones que se te puedan ocurrir, irán moldeando gradualmente el resultado. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que al no estar escrita, pues difícilmente puedes controlarla. A mí me pasó justamente con los contrabajistas, alteraron todo el resultado. ¿Cuál era la escritura? La grabación de todo el proceso. Y en realidad yo no quise que hubiera una escritura. Quería que fuera así, en vivo, con esa frescura de tomar la decisión a cada momento. ¿Por qué? Como una forma también de escapar a la mesa de escritura, a la mesa donde uno define la partitura. Es algo que te puede mostrar opciones que no considerarías por fuera de la escritura. ¿Ves? Ese es Sí, el, sí, es el sí, he interés. pensado en eso. Justamente lo que tú dijiste, yo siempre reflexiono lo que hago y he visto que, sí, de cierta manera, pensar en la estructura, en cierta manera, encasilla y Ujú. hay que pensar de la otra manera. ¿No? Tampoco estás tan mal, pero tampoco hay que quedarse mucho en eso, sino también pensar en de la otra manera. Y estoy tratando ya de pensar de forma más libre, pero cuesta, cuesta. ¿Estarías pensando en qué? De una forma más libre, o sea, como lo que acabamos de hacer, me Ajá. acuerdo que yo hice con unos amigos en improvisación, y sí cuesta dirigir, cuesta pensarlo en ese momento. Pero también esa es la parte linda, digamos. Yo entiendo lo que tú dices de que la versión que tú hiciste con esta pieza, te gustó más la que tú sacaste que la que ellos editaron, porque uno sabe que en cierta parte, en cierta cosa rugosa, ciertos errores o cosas por el estilo, también le da la riqueza a la pieza. Cuando lo editan, lo vuelven fino, como que lo encasillan y eso no es lo que uno piensa, como que la música habla de por sí sola, lo que necesita. Eh, la buena, sí. ¿Y sabes cuál es la buena? Es solo ir acertando paso a paso a ver si resulta bien o resulta mal, ¿no? Sí, sí. Es un Prueba y proceso. error. Exacto. Y en este caso, el hecho de ir observando cómo evoluciona es particularmente atractivo porque uno eh, puede observar la materia eh, sin pasar directamente por la escritura. La escritura puede ser muy interesante como algo que nos deja analizar el resultado. Hay uno de los modelos más interesantes respecto de la escritura, para mí es el de Conor Nancarrow. Nancarrow hacía sus piezas para piano mecánico, primero las producía, perforaba tal, y no había partitura, y obtenía unos resultados X. Y a partir de cierta época, después de unos 10 años de estar produciendo estudios, no puedo decir exactamente cuál es el periodo en el que él prescindió de la escritura, pero a partir de un cierto momento decidió escribir todo lo que había hecho y a partir de entonces seguir escribiendo lo que quería hacer. ¿Cuál era el interés de esto? Que mediante la escritura podía darse cuenta, analizar lo que había hecho. Si nosotros podemos producir música, esa es una de las grandes desventajas y que ha hecho evolucionar menos a toda la música que no recurre a la escritura, que es la improvisación, la creación en vivo, la creación en laboratorio de música concreta o de música electrónica, digamos, que está producida de forma intuitiva, o de música electroacústica, llamémosle así más bien. La electrónica está todo decidido, eh, digamos, a través de sistemas en los que uno diseña cómo debe ser cada uno de los sonidos, ¿no? O una evolución de sonidos, pero la música que no está escrita tiene menos visos de evolucionar. Y lo que no necesariamente quiere decir que uno evoluciona solamente con la música escrita, sino que la música que después de todo el resultado puede ser escrita es la que nos ofrece mucho más perspectivas, la que enriquece también nuestro pensamiento, porque podemos ver qué ocurre en cada caso, qué es lo que ocurre eh, a partir de lo que analizamos, de lo que obtuvimos,
de cómo se logró, y nos dejaría también pensar en si habría sido posible escribirla de otra manera. O sea, la forma que tenemos de escritura es muy cerrada y estos procedimientos de explorar nos pueden conducir a generar una escritura distinta. De hecho, tú estabas al inicio propiciando una escritura distinta, diciendo, intenta hacer algo que sea un poco más rugoso y más fijo. Con eso te bastaría. Pero una vez que lo vas fijando, dices, ah, ya sé qué es lo que puedo fijar, qué es lo que puedo exigir, qué es lo que no puedo exigir, ¿no? Es ahí por donde la escritura nos puede orientar, nos puede enriquecer y contribuir al análisis de lo que estamos haciendo. Escritura, escribir y analizar están estrechamente vinculados. Y es analizar lo estructural como analizar también la relación entre lo escuchado y lo escrito. ¿Sí? Pero Sí. hay algo muy distinto. Eh, la música de personajes como Xenakis, por ejemplo, nos mostró que mediante el dibujo se podía representar con analogías, dibujadas, claro, cómo evolucionaría la música. Y la partitura era solamente lo que resultaba de esas analogías. O sea, cambió la ecuación. En vez de primero generar la escritura y después obtener su analogía, el procedimiento que se propuso es primero genero la analogía y luego genero la escritura. Y el cambio fue rotundo. Fue para mí el cambio más importante en la segunda mitad del siglo XX, en lo que hace a la escritura musical. Es decir, que fuera el resultado de la conversión de una analogía a una versión digital. Bueno, ¿quién nos falta? Bastantes, ¿verdad? Me gustaría escuchar, no sé, por ejemplo, quisiera preguntar ahora a nuestros pacientes visitantes del posgrado, Leonardo, Mauricio y Lorenzo. Y Eduardo Aguilar también, son los 4 visitantes distinguidos. No quiere decir que los demás no sean distinguidos, pero se distinguen porque están en el posgrado. Escucho a los posgraduados. ¿Podría empezar yo, Julio? Sí, claro que sí, Lorenzo. Bueno, haciendo esta reflexión, yo me inclinaría más por la polifonía. Me parece que la polifonía ofrece un territorio mucho más rico para fenómenos, para más diversos tipos de fenómenos sonoros musicales. Me parece que es casi una cuestión de personalidad. A lo mejor para algunos de los compañeros de propedéutico o de licenciatura podría ser quizá un poco difícil pensar en dicotómicamente, pero creo que al cabo de cierta reflexión uno se puede dar cuenta si tiene una naturaleza más, digamos, contrapuntística, que una naturaleza más, digamos, rítmica o que tienda más a, pues, a la polirritmia o a lo rítmico en general. Entonces me parece que muchos de los grandes avances que yo veo en la música del siglo XX, me parece que se han dado de la mano de, más bien de una polifonía, más que de la mano de algún otro procedimiento contrapuntístico, ¿no? Entonces, por ese lado llevaría mi reflexión. Ahora, me parece interesante, muy enriquecedor, pensar en estas categorías que pones asociadas a las culturas. Y me parece también muy formativo para cada uno buscarse en esas culturas, ¿no? Ver eh, qué lugar tiene uno en el mundo respecto de esos parámetros, ¿no? Y encontrarlo finalmente, acudir a la búsqueda de eso, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario. ¿No? Ponderando más a la polifonía, pero digamos, diferenciándola a lo mejor de la imagen que se puede tener de la polifonía como el territorio de la emisión pura de melodías absolutamente preprogramadas para que circulen una junto a la
otra, de manera muy cuasi artificiosa, sino pensándolo más como un territorio en donde se presta para la yuxtaposición, ¿no? Para poner diferentes cosas al mismo tiempo y entendiendo eso como un mundo en donde se enriquecen las partes que se asocian entre sí, ¿no? Esa sería mi idea. El punto de vista que estás dando, Lorenzo, remite mucho a la diferencia entre Bach y Mozart, ¿no? Bach es alguien que piensa con un orden matemático y Mozart con un orden físico. Hay una serie televisiva que se hizo hace muchos años, en los años 70 por ahí, en torno a Einstein. Y en una entrevista que le hacían, cuentan, le preguntaron, usted toca el violín y es físico, ¿no? Sí, 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 es científico, sí. ¿Y qué es lo que más le gusta? Mozart. ¿Cómo Mozart? ¿No es Bach, el músico de los científicos? Einstein dijo, puede ser, pero prefiero Mozart. ¿Y podría usted explicar por qué? Porque es el que más se parece al universo. Esa fue su explicación. Si le hubieran hecho la explicación a Nancarrow, la misma pregunta a Nancarrow, yo se la hice en un festival en Telluride, en Colorado. Bueno, yo hacía estas preguntas y se la dijo Charles Amirkanian, le hizo la pregunta. Estaban Nancarrow y Cage. Y le preguntó a Cage, ¿tú cómo te definirías? ¿Del lado de Bach o de Mozart? Y Cage, aunque ustedes no lo crean, y no lo crea nadie en este mundo, dijo que se situaba del lado de Mozart. Pobre Mozart, ¿no? Quedar manchado por la sordera de un señor que no escuchó nunca nada, absolutamente nada. Y me pareció inaceptable la respuesta de Cage, pero bueno, estaba en su derecho y no se abrió esto a una discusión. Pero cuando le preguntaron a Nancarrow, preguntó a Virkanian, ¿y tú, Conlon, con quién te identificas? Dijo, yo, evidentemente, con Bach. Y yo pregunté, ¿y por qué? Bueno, Cage dijo que le gustaba en Mozart esta idea del tiempo libre. Y claro, para Cage, el tiempo que fuera libre, que cualquier cosa pudiera ocurrir, era lo que le atraía. Mientras que Nancarrow dijo, bueno, me gusta el tiempo en Bach porque es como debería ser y no como es. Es decir, ordenar el tiempo. Y eso es en gran medida uno de los propósitos de la polifonía, al menos caucásica, ¿no? Es decir, es la diferencia entre un pensamiento matemático y un pensamiento físico. Cuando yo vi la biografía de Einstein, se me ocurrió, alguien me pidió escribir un artículo para la revista Diálogos. Dije, mira, se me ocurriría, no tengo tiempo para escribir el artículo, pero te lo puedo dictar. Le dije al chico que era editor en jefe de la revista, si puedo dictar. Sí, aquí traigo una grabadora. Dije, bueno, imaginemos entonces a Bach y a Mozart, los dos, visitando el Palacio de Potsdam. Cada uno visita al que era el emperador en aquel momento, no sé si el emperador o al Führer momentáneo, digamos, en esa situación. Cada uno lo visita ya siendo adultos y creo, además, históricamente, creo que un año antes de morir Bach y un año antes de morir Mozart fueron a Potsdam. ¿Y qué les ocurre a los dos? Llegan al mismo tiempo, cosa que podía ocurrir en tiempos de Einstein, ¿no? Si el tiempo entre dos hermanos, uno se fue al espacio y regresa y se encuentra con el otro hermano, que uno era ya mucho más viejo que el otro. ¿Qué les ocurre? Que el rey Jorge Federico, uno de los dos, el padre o el hijo, que eran gente que admiraba o que era muy interesada en el tiempo, les pide presenciar una carrera que consiste no en ir más rápidamente, sino en mantener el paso igual, correr a la misma velocidad.
Eh, entonces, comienzan a correr, hay un corredor que se llama X, que es el que mantiene su paso más firme. ¿Qué es lo que hace Bach? Bach se sitúa al centro del parque y observa cómo X va moviéndose de manera constante y Bach, en la medida en la que está observando al otro, lo observa girando el mismo, cumpliendo el ciclo completo. ¿Qué hace Bach? Imita. Es decir, el tiempo de X se convierte en el tiempo X1 en Bach. Quiere decir que la invención sobre el tiempo en Bach no se da en ese momento. Está imitando lo que hace X. Sujeta, digamos, o sea, está en una relación diagonal con ese tiempo, lo va a imitar. El que lleva la iniciativa es X y Bach es el que sigue esa iniciativa. ¿Qué hace Mozart? Bueno, si vieron la película Amadeus podrán entender que Mozart, en vez de quedarse al centro pegado a Bach, comienza a correr en sentido contrario a lo que va a hacer X y da una serie de vueltas y piruetas y alcanza X cuando llega al punto final. Hace, digamos, un garabato a distinta velocidad, a la misma velocidad, etc. Se cruza con él, etc. Pero llega al punto al que llegó X. ¿Qué es lo que está haciendo Mozart? Bueno, tenemos el tiempo de X y tenemos el tiempo de Y. O digamos un tiempo XY, en donde el tiempo de Mozart es independiente al mismo tiempo que es independiente el tiempo de X. Son dos tiempos al mismo tiempo, que es lo que le interesaba a Einstein. ¿Cómo se mostraría esa relación? Pues la relación entre una melodía y el acompañamiento que hace Mozart. El acompañamiento que hace Mozart puede ser muy creativo. Antes de que comience la melodía ya hay una base armónica que está ahí dándole el espectro. Comienza la melodía y este acompañamiento va avanzando de una forma relativamente independiente. Y cuando termina la melodía, todavía el acompañamiento puede recordar momentos por donde pasó la melodía misma. Quiere decir que hay un vínculo ahí entre tiempo y memoria, pero en donde el tiempo es el fundamental. Podríamos incluso pensar que si la melodía hace este círculo y pasó por distintos puntos, incluso de forma caprichosa, podríamos tomar esos trazos de la melodía y decir, bueno, esta parte por donde pasó al inicio, la voy a citar hacia el centro. Esta parte donde pasó hacia el centro, la voy a pasar al inicio. ¿Y qué va a parecer? Que mi armonía va a dar la idea de que recuerda lo que va a pasar, se anticipa lo que va a pasar. Las alturas por donde pasó al centro van a ser citadas en la armonía que está desde el inicio. Con lo cual va a haber, digamos, una anunciación, no en el sentido religioso, sino un anuncio de lo que va a ocurrir. Y cuando ya pasa por el lugar que había sido citado, entonces la armonía se va al principio para recordar que había comenzado en otro lugar. Y cuando llega ya al final, entonces va a citar, por ejemplo, la parte del final después de que ha ocurrido. Hay allí una poética que no nos enseñaron jamás los maestros de armonía. Y es que la armonía puede tener un vínculo entre aquello que suena en la armonía y aquello que evoca la armonía. Aquello que suena en la melodía y aquello que está evocando la armonía. De tal manera que la armonía se anticipa o recuerda o corre incluso en paralelo a lo que está ocurriendo con la melodía. ¿Sí? Entonces, lo que estás diciendo... Muy einsteiniano. Pues no sé si Einstein estuviera de acuerdo. Por la relativización de los tempos. Sí, bueno, la idea entonces de Einstein en relación a los tiempos, a la multiplicidad de tiempos y al juego entre dos tiempos al mismo tiempo, sí nos remite a la visión física. Y también nos remite a la visión física el hecho de que la armonía es el espectro
espacial de lo que está ocurriendo en el tiempo. Entonces, en Bach hay tiempo contra tiempo, básicamente. Son dos tiempos, o sea, dos melodías idénticas, y lo que estamos observando es que están desfasadas, ¿no? Mientras que en el caso de Mozart o de Haydn, lo que tienen es que hay una melodía y tenemos una armonía que puede desfasarse o adelantarse, o que puede ser simplemente el espectro resonante de eso que contiene la melodía. Selectivamente, claro, en su época era la sección tonal, pero ese modelo lo vamos a encontrar en Ligeti. Por ejemplo, los cánones, o sea, la conjunción de ambos modelos, de una imitación, piensen en Lux Eterna para 16 voces. Es una misma melodía, es un canon a 16 voces, pero en donde la melodía es imitada de forma elástica. A veces la melodía se anticipa en la imitación o se retrasa mucho en la imitación, etc. Nunca es igual el ritmo en unas y en otras, lo cual nos da digamos, una masa muy elástica que no corresponde a esta cuadriculación, digamos, característica del barroco, ¿no? En el contrapunto. Pero aquí hay un contrapunto en donde, es más, la armonía es un espectro en donde suena en el espacio lo que está ocurriendo en el tiempo. Es decir, que la armonía es la proyección literal en la simultaneidad de lo que está ocurriendo en la secuencialidad. ¿No? Muy interesante. Entonces, tienes ahí un modelo todavía más rico que el pensar en la polifonía, porque puedes pensar matemática y físicamente. Ok, perfecto. O sea, se puede pensar como Bach y como Mozart, si tiene uno algo de esas capacidades, pero al menos algo de esos genes, ¿no? O algo de esas tendencias constructivas, ¿no? Yo creo que son dos modelos básicos. Es como la diferencia entre gatos y perros, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bien, Muchas muy bien. gracias. Ahora, Eduardo Aguilar, Mauricio o Leonardo, el que quiera primero. Pues voy yo. Sí, muy bien, Leonardo. Yo me consideraría polifónico polirrítmico. Estas, que no me quedó claro si la habías enunciado como posibilidad, pero por dadas las combinaciones que habías presentado, ¿no? Que había algunas culturas son polifónicas monorrítmicas, son monódicas polirrítmicas, etcétera. Está la posibilidad de polifonía polirrítmica. Yo me siento más cercano a esta tendencia, a esta línea. Y lo que me atrae eso es justo la noción de sinergia, es decir, donde la suma el total es mayor que la suma de las partes, donde aparecen voces ocultas o un tercer ritmo que es el producto de la suma de dos ritmos o más, y cómo interactúan. Precisamente yo creo que el ejemplo que das de Lux Eterna de Ligeti, yo lo entiendo más en esa dirección, donde tienes subdivisiones en quintillos, en dieciseisavos, en tresillos. Hay grupos ternarios, binarios, grupos de 5 que además están irregularizados, todos funcionando con su propio discurso rítmico de manera simultánea, además de la parte polifónica, ¿no? Esta sería la línea, digamos, que a mí más me atrae, ¿no? Ya, el caso de Ligeti en Lux Eterna, lo que hace es un conjunto de 12 duraciones. Es una exploración que hizo de cómo dividir. Tienes un compás, digamos, tienes no un compás, sino un pulso que está dividido entre 3, entre 4, entre 5 y entre 6. Y todos los pulsos que hay de ese conjunto de 4, 5 y 6 posibles duraciones te dan un total de 12 distintos pulsos ubicados en distintos puntos. Sí, además, bueno, le pone un silencio al principio de cada grupo rítmico para evitar precisamente la estría de la coincidencia, ¿no? Entonces, cada vez que aparecen las frases con estos grupos rítmicos está retirado el punto de sutura, digamos, y esto es lo que le da también esa cualidad de reverberación y de un fluir muy líquido, pienso. Lo que hace, es decir, lo líquido es que o sea, la gran aportación de Ligeti ahí está en que lo que había inventado Xenakis
con metástasis, por ejemplo, que es un continuo glissando de 50 voces, si quieren, ¿no? En distintas direcciones, formando un abanico que se queda hacia el centro, va hacia arriba, va hacia abajo, y todos simultáneamente van corriendo. Lo que hace Ligeti es que adopta ese continuo. Por cierto, hubo un artículo de Ligeti sobre metástasis de Xenakis que era lo más elogioso posible y que después lo desapareció él mismo. Es decir, nunca más volvió a citar que había escrito ese texto tan entusiasmado. Eso le dolía bastante a Xenakis. Pero sí fue el modelo que adoptó Ligeti para hacer su propio continuo. Es un continuo discontinuo. Igual que el de Xenakis es un discontinuo continuo. Discontinuo en Xenakis porque todos comienzan al mismo tiempo y todos terminan al mismo tiempo. Y en Ligeti todos comienzan, pero además son todos glisantes. Y en Ligeti todos comienzan a distinto tiempo y concluyen a distinto tiempo también, pero ¿qué es lo que me escapa decir? Momento. Lo que hace, o sea, la parte discontinua, es que está utilizando una escala, y la escala de 12 sonidos. Y además, una articulación rítmica que evita que se produzca la sincronía. ¿Cuál es la gran aportación de Ligeti en ese caso? Es que creó una música en la que, al no existir sincronía, se está dando siempre una sensación de que la música flota, de que no hay tiempo fuerte. Todo está, digamos, en una especie de tiempo débil. No, es imposible darse cuenta de cuál es el tiempo fuerte y cuál es el tiempo débil. Todo es líquido, como tú acabas de decir muy bien. Esta categoría produjo algo muy rico a nivel polifónico, y es que cada uno de los cambios, o sea, es una cacofonía total, pero es una cacofonía muy aceptable. ¿Por qué? Porque escuchamos aquello que acaba de pasar, más lo que está pasando y lo que va a pasar después, pero magnificado en un conjunto de instantes que van sumando estas tres distintas posiciones de manera multiplicada. Es decir, que vamos a tener siempre una suerte de 12 voces que van recordando lo que ha ocurrido, haciendo lo que está en el presente. Cada una de ellas tiene en algún momento dado el presente y va a tener lo que va a ocurrir en el futuro. Pero lo que ocurre es que tenemos un espectro en el que se está dando toda esta historia o fragmentos de esa historia que va avanzando, digamos, como una especie de acordeón que va acercándose al futuro y va recortando de una manera muy sutil el pasado. Esto es lo que la hace muy distintiva y digamos, es un gran juego parecido a lo que yo decía de Mozart, ¿no? O sea, tiene ese aspecto mozartiano, pero al mismo tiempo tiene esa estructura fija que proviene de la adopción del color. O sea, el ritmo es libre, pero el color, que son las alturas, es fijo. Y eso es lo que permite juntar ambos universos, ¿no? El universo bachiano y el universo mozartiano, ¿no? Ahora, cuando tú estás diciendo que lo que has dicho equivaldría, digamos, en términos raciales, a ser caucásico y negroide, Leonardo. Pues sí, soy siciliano de la familia de mi mamá. Entonces, ¿Eres siciliano? sí, de ahí viene la familia de mi mamá. ¡Ay, qué temor! A ti no hay que hacerte enojar. Definitivamente no es recomendable. Pero bueno, los sicilianos, bueno, los italianos en general dicen que al sur de Roma es África, ¿no? Claro, sí, pero de ahí era Al De manera Pacino, de ahí muy, es Al muy Pacino. Ahí centroeuropea nació y Al tal, Pacino. pero pues de ahí Ennio Morricone, siciliano también. también. Sí. Sí. No, hay buena gente, muy interesante como región. Sí. Muy bien, Leonardo. ¿Piensas algo de lo que acabo de decir sobre Ligeti? Porque tú trabajaste Ligeti, ¿no? En tu maestría. En la licenciatura. Ah, en la licenciatura, ok. Sí, de hecho incluí en mi tesis, junto con otros 3 análisis, el análisis que tú hiciste de Lux Aeterna,
Ah, ah, Y una cosa muy interesante que encontré es de los 4 análisis, ninguno estaba de acuerdo respecto a la forma con los demás de la obra. ya. Y esto me pareció una lectura, una especie de fractal formal, donde cada uno de los autores que utilicé como referencia para los análisis, perdón, Ujú, se habían enfocado en una de las formas, digamos, de Lux Eterna, como si esta polimétrica, esta libertad rítmica al interior de las frases estuviera también a nivel formal. Había un autor que decía que era forma binaria, otro decía que era forma ternaria, otro decía que estaba dividida en 4 partes. Y dije, mira, qué interesante que la lectura de estos analistas, digamos, ujú, al no coincidir, de alguna manera enriquece claro. el tejido rítmico en una escala, una meta escala rítmica, digamos, que sería el tratamiento formal. Encontrar eso a mí, por ejemplo, me significó un cambio, un enriquecimiento en mi concepción de lo que puede ser la forma, y es Sí. una de las cosas que al día de hoy me interesan bastante, que son las piezas con forma múltiple. Trabajar explícitamente la polirritmia, digamos, 3 contra 2, algo que está al mismo tiempo en 3 y en 2 a Ujú. nivel formal, de manera explícita. Una forma ternaria y binaria a la vez. Bueno, la escala de 2 sonidos está en 3 y 2. Sí, 2 al cuadrado por 3. sí, sí, sí. O sea, no solamente están esas estructuras a nivel rítmico, sino también sonoro. Claro, Sí. a nivel de grupos de alturas, y esto se puede configurar de montones de maneras. A mí lo que me movió, digamos, lo que despertó algo en mí, fue esta noción de estructura arquitectónica polirrítmica, polimétrica más bien sería, Ya. donde tienes una forma binaria que es al mismo tiempo una forma ternaria. Ujú. Yo recuerdo le envié con Ancarro a Ligeti el análisis que yo hice de Lux Eterna, y cuando lo vi, fue la última vez que lo vi, fue en el año 2001 o algo así, en París. Eh, Le pregunté, leyó mi análisis, me dijo, sí, 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 pero no sé, no estoy de acuerdo, no, hay muchos análisis, me dijo. Le digo, pues sí, evidentemente, ¿no? Y ahí lo que yo quería analizar era solamente las identidades de intervalos que se iban formando, o sea, como en esa evolución tan prolongada, había una exploración de casi todo el espacio de alturas, ¿no? Que podía comprender. Es una exploración muy, muy interesante la que hizo Ligeti, ¿no? Muy selectiva al mismo tiempo. Y muy curiosa porque es una exploración en donde nunca, o sea, mi idea era que todo lo que producía en la vertical Lux Eterna era el producto de la superposición de las voces. Pero al final hay un acorde en re sostenido menor, re sostenido, fa sostenido, la sostenido, en el muy grave, o sea que es muy difuso por ser muy grave, que no aparece como resultado de las superposiciones. Es muy arbitrario ese acorde. Y lo toma como una referencia del pasado, es decir, es una marcha hacia atrás, digamos, en el oído, ¿no? Y yo hago la crítica en mi análisis que ese acorde nunca fue enunciado, sino que fue escogido por tradición, ¿no? Eso no le gustó a Ligeti, ¿no? Mm. En fin. Bueno, muy bien, Leonardo, gracias. Eh, ¿Eduardo o Mauricio? Es- Bueno, ¿puedo pasar? Hombre, usted puede pasar. Tiene permiso. Con permiso. Eh, bueno, respecto a la actividad de nombrar con qué música se sentían, con qué tipo de estructura se sentían más afines, eh, creo que fue un buen ejercicio para siquiera verbalizar o conocer por qué nos gusta lo que nos gusta o por qué creemos que somos lo que creemos. Yo creo que el hecho del ejercicio de que lo plantees en decir, ¿qué te gusta? Muchas voces, una voz con un ritmo, una voz eh, con ritmos múltiples, o mezclar todo, incluso creo que establecer estas casillas o una idea de estas casillas implica
remitir o empujar un poco al que se le pregunta a escoger aquello que uno cree que es o que no es, o que incluso puede no conocer o no haber experimentado propiamente, y por el hecho de plantearlo en el enunciado o decirlo de esa manera, se empieza a construir una especie de realidad o asumir una propia identidad, y todavía el hecho de referir ese tipo o ese modo de música a una cultura y uno referirse o sentirse más cercano a una cultura, a una raza, eh, no sé, como lo planteabas al principio, creo que es un ejercicio interesante, pero no sé qué tanto, o sea, qué tanto genera una relación de conflicto respecto a las culturas, a, y a como que a la propia individualidad de cada persona entre su fascinación o su rechazo y la manera en la que uno se relaciona o percibe ciertas culturas. Y, y creo que establecer esas conexiones a partir de uno, bueno, de tener estas, no sé cómo llamarle, como estas etiquetas, estas cajas, hace que uno nombre cosas que probablemente ni siquiera haya explorado o experimentado y siento que el error, tal vez, más que crítica propiamente al contenido del ejercicio, creo que al modelo del ejercicio, creo que puede ser que puede haber un error o una confusión o una falta de confusión en el lenguaje el que se explica, puede estar diciendo cosas que probablemente no conoce bien o no ha experimentado y uno las asume desde donde las ha experimentado. Y creo que no sé, como que entiendo un poco el ejercicio de manera personal cuando uno recién entra a la escuela y no está tan familiarizado con cómo se construye la música dentro de los conservatorios o la academia, cómo se piensa o cómo se entiende desde las primeras clases, ¿no? Que son donde tenemos una primera aproximación, aquellos que no hemos estado o que no estuvimos inmersos antes en la música clásica. Creo que uno puede empezar a activar enunciados que lo asumen a uno en poder decir algo que todavía ni siquiera ha experimentado. Y no es que lo tenga que experimentar necesariamente o explorarlo de su propia manera, en sus propios medios o de sus propias formas, hacer esta exploración, ¿no? Que se mencionaba. Pero creo que nada más mi crítica sería como las implicaciones que podría tener este ejercicio en asumirse aquello que uno no sabe si es o que tiene que ser algo. Es un cuestionamiento tal vez de la propia identidad a través de cómo se hace la música o de cómo se asume uno en determinado modo de hacer la música. Que aunque se plantea libre o decir, no, tienes que explorarlo de manera libre y todo eso, el hecho de nombrarlo a través de estas cajas rígidas, siento que pone un poco en contradicción el mismo ejercicio o lo que se aspira a lograr con el ejercicio, ¿no? Que es una mayor libertad. Yo al dar esos modelos estoy intentando situar también la relación que tenemos cada uno de nosotros con el mundo en el que vivimos. Y trato de llamar mucho la atención sobre el hecho de que vivimos dentro de una cultura, dentro de una gran cultura antigua también, que es monódica y monorrítmica, ¿no? Y claro, esta cultura moderna que vivimos es ecléctica, ¿no? Es en la que todo puede ocurrir. Pero lo que menos ocurre en nuestra cultura es justamente el ensayo de integrar aquello que se parece más a cómo fue o cómo ha sido o cómo incluso continúa siendo la música de los habitantes originales del continente, ¿no? Eso digamos, es un énfasis que quiero poner porque llama la atención, ¿no? Llama muchísimo la atención. He dado clases pues casi en todo el continente, ¿no? Pero, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos o en México o en países como Argentina, Uruguay, Chile, no hay ni siquiera una sospecha de cómo es la música original del continente. Incluso escuchando la Sinfonía India de Chávez en México, ¿qué idea tienen ustedes? Es una obra polifónica
y polirrítmica? ¿O están seguros de que es monódica y monorrítmica? ¿Cómo es? Eduardo, tú que la has oído, digamos. Me imagino que lo oyes todas las mañanas al despertar. Ni siquiera, no la recuerdo, ¿No? no. Tita, tatita, teta, tatita, teta, tatita, teta, tatita, tita, tatita, tita. ¿No? ¿No se acuerdan? De entrada, pues, rítmica, creo que tiene más, o sea, a lo que me refiero es, un poco con esto es, bueno, y con este ejemplo que estás mencionando es, parece que quieren acceder más a la capa superficial, a una capa estética de cómo como si el primer contacto fuera el folclore y el hacerlo evidente, o sea, es como encontrar una relación, ¿no? Ah, sí, espero que esto, o sea, reconozco que eso es, o es representativo de esta cultura, ¿no? Pero realmente creo que el contacto ahí se asume que lo rítmico, eh, un compás ternario y una serie de características, pues son representativas o son incluso como, no, como, sí, como características que ya se han asumido dentro del folclore, ¿no? Y creo que o sea, es muy fácil como activar ese tipo de cosas. Ya, pero la pregunta sigue estando en pie. ¿Es monorrítmica y monódica o es polirrítmica y polifónica? ¿Qué crees? Les pido que lo pongan en el chat. Ahorita pueden todo el mundo poner en el chat lo que piensan de la Sinfonía India de Carlos Chávez. ¿Es polifónica y polirrítmica o monódica y monorrítmica? ¿Qué dirías tú, Eduardo? Yo diría que es monorrítmica y monódica. ¿Estás seguro? Entonces, si la oyes todas las mañanas, ¿o no? Antes de comer y después de ir al baño. Para ir al baño, ¿no? Ahora, No, ahí resulta problemático. Bueno, a mí siempre me dan ganas de ir al baño cuando lo oigo. Yo tengo que decir, como polifónico y polirrítmico, rechazo completamente que la Sinfonía India sea polifónica y polirrítmica. Ah, ¿te parece una ofensa Sí, me a la parece una ofensa polirritmia y a la cualquier cosa que me polifonía? acerque a la Sinfonía India. Caray, qué radical eres, Leonardo. Soy siciliano, ni modo. Ya salió. Ahí sí salió lo polifónico y polirrítmico, claro. Sí, lo polémico también. Mexicano y europeo, ¿no? Mm. Bueno, entonces, Eduardo, tu respuesta es esa, ¿eh? Que es monorrítmica y monofónica. Sí, al menos tu versión. ¿Eh? Al menos la versión que cantaste. Ah, bueno, no, pero sí se acuerdan todos de cómo suena, ¿no? Bueno, espero las respuestas. ¿Nadie ha respondido? Ponga la respuesta a la primera que se les ocurra. Si es Voy a decir polifónico y polirrítmico, pero después de lo que dijo Leonardo ya no estoy tan seguro. ya no te atreves. Ya no me atrevo, ya me da No, sobre miedo. todo si Leonardo, que es siciliano, pues imagínate la bronca en la que te metes, ¿no? Mono, Eduardo, para todos, mono. Mauricio, Sí, aquí ando, Julio. a ver, En cuanto a qué si es monorítmica, monódica, o en cuanto a... no, ¿a dónde te ubicas tú mismo? Ok. Sí, Claro, es por ahí pues donde hemos andado en todo. sí, es un ejercicio muy interesante para mí ahorita porque me siento como bueno, tiene tiempo que estoy realmente en un hiatus. Yo ya tengo un cierto catálogo, ¿no? En el que ya escribí varias obras en las cuales pude explorar lo que quise explorar. Y bueno, lo que me interesó sobre todo explorar fue el ruido, la resonancia, el gesto como vector de fricción
La fricción me parece que es una categoría que me ha servido para enlazar esta cuestión de la resonancia y del ruido y la exploración también del instrumento, ¿no? De los instrumentos, porque finalmente lo que me interesa es el sonido, ¿no? Y me siento atraído siempre por también la corriente espectral. Digamos que ahorita lo que me llama la atención, podemos decir como lo que sería tal vez un punto de partida para reiniciar la búsqueda o la exploración. Me gustaría encontrar una relación pero una relación fuerte, ¿no? Entre ritmo, ruido y resonancia. Y hay un elemento que he estado explorando también. Yo no utilizaría el término sinergia como lo hizo mi colega. No, Sí, Leonardo, perdón. Sí, Leonardo. O sea, ya iba a decir Eduardo, pero no, fue Leonardo el que dijo. Sino más bien la categoría de emergencia, pero a mí también me interesa mucho esta cuestión de lo que no está escrito, pero que es provocado también por una técnica de escritura, ¿no? Por eso me interesa la resonancia, ¿no? Pero he explorado el gesto también, de una cierta manera polifónica, una escritura un poco polifónica. Cuando tú hablas de gesto, lo dices en el sentido de los franceses, del gesto, pues es muy amplio, ¿no? La idea de El gesto. gesto instrumental, sí, el gesto instrumental, es el gesto del instrumentista, sí. O sea, la articulación. Exactamente, Ok. la articulación, sí. Ya, en francés se dice geste, el gesto, pero los franceses cuando hablan de gesto es muy, muy indefinido, ¿no? O sea, no se sabe de qué hablan. Sí, es Bueno verdad. aclararlo. Es cierto, sí, Sí. sí, en español tenemos, yo prefiero articulación, pues si se está refiriéndose al modo en el cual se produce, puede ser vocal, instrumental, ¿no? Es más claro. Sí, y bueno, por ahí hay un elemento que me gustaría seguir explorando, que es justamente ese, el de la articulación. También hay en la manera en cómo lo he estado desarrollando o intentado desarrollar. Hay una referencia al Ligeti también, ¿no? En la micropolifonía. Entonces, haciendo uso de la micropolifonía, de la técnica de micropolifonía y de una exploración del límite del instrumento por medio es decir, de los límites sonoros, vamos a decir, del instrumento, por medio de la articulación, hacer emerger un tercer sonido, vamos a decirlo, ¿no? Un ejemplo, pues el ejemplo de las cuerdas, ¿no? Cuando estamos tocando las cuerdas, porque yo soy guitarrista también, y estudié el contrabajo. También estuve Sí. tocando el contrabajo un tiempo, sí. Las cuerdas, en español no sé cómo se dice, fleuret, cuando estamos haciendo una especie como de, no, una presión muy ligera de la Acariciar, mano. acariciar, pues es superficial, ¿no? Toque superficial. El mismo que se utiliza para producir armónicos. Armónico, sí, exacto, sí. Y hay zonas muertas donde no hay armónicos, ¿no? Entonces he estado explorando esa zona muerta y mezclado con los armónicos, con articulaciones muy cerradas, de manera orquestal, ¿no? De manera orquestal para hacer emerger una textura a partir de ese material, ¿no? Digo, si me preguntan, como preguntaste a Anand Carroll y a Cage, me pareció muy interesante, o sea, súper interesante lo que has relatado sobre Mozart y el tiempo. Pero creo que yo tengo una inclinación más hacia la polifonía. Incluso el ruido lo he trabajado de manera polifónica. Me ha interesado hacer construir texturas con ruido, ¿no? Con elementos, fragmentos
gestos, articulaciones muy cargadas de energía ruidosa, ¿no? Eso es más bien lo que he explorado por el momento realmente este hiatus es importante, ¿eh? Yo creo que la pista a seguir por lo pronto sería una búsqueda más hacia la polirritmia, manteniendo mi interés por la resonancia y por el ruido, ¿no? Eso es lo que podría dar ahora como respuesta, ¿no? A esta pregunta. Pues hay una cantidad de vertientes que hablan de tus distintos intereses. Ahí sería interesante ver, es una colección, es un gran abanico el que estás planteándote, ¿no, Mauricio? Y yo diría, sería interesante ver cómo recogerías todo eso en menos palabras, es decir, ya no te diría si monorritmia o polirritmia, etcétera, sino más que nada digo, hablaste de tendencias como la tendencia esta de los franceses, Espectrales. espectrales, sí. ¿No encontrarías una denominación más general para todo lo que estás enunciando? Pues la más general es el sonido, pero del sonido, pues es que todo es resonancia, ¿no? Todo es resonancia. Yo te diría, haría una observación, y no solamente para Mauricio, sino para todos. No es el sonido lo que escuchamos es algo que Einstein lo está diciendo, es el tiempo-espacio, es el ritmo-sonido. O sea, todo el mundo dice los sonidos, igual que se dice acústica, ¿no? Para mí no hay acústica, hay cronoacústica, es decir, es esta fusión de tiempo y espacio, ¿no? No podemos hablar de sonido solamente. Digo, está en Einstein, pero también está en Cowell, ¿no? Cowell hace en New Musical Resources, nuevos recursos musicales, el libro teórico más importante para mí, al menos de la primera mitad del siglo XX, en el que define la relación entre una frecuencia de altura y una duración. Por ejemplo, para Do pone 1 segundo. Para Do sostenido pone un poquito menos de 1 segundo. Y así sucesivamente. Cuando llega a la duplicación de ese Do en el agudo, entonces se llegó al medio segundo. Y así sucesivamente, ¿no? Esta idea, Cowell es el único que pareció entender a Einstein, ¿no? Todos los demás están fuera de la realidad físico-acústica, ¿no? O físico-cronoacústica. Stockhausen habló de, ¿cómo se llama el texto? Und y no sé cuántos, ¿no? En donde realmente siguió sin mencionar las ideas de Cowell, como si él mismo hubiera descubierto este vínculo de continuo entre el ritmo y el sonido. Pues que ritmo y sonido son la misma materia. Y es curioso que el siglo XX haya sido tan polirrítmico entre los caucásicos y todavía sigan pensando que es el sonido y no la fusión ritmo-sonido, ¿no? Incluso el tratamiento, por ejemplo, del ritmo es muchísimo más libre de lo que puede ser el tratamiento del sonido. Nosotros podemos dividir y superponer un ritmo como hace Ligeti, por ejemplo, en un Eterna divide 4, 5, 6, digamos que pudiera incluso dividir 7, creo que no pone 7, pero es como si dividiéramos una escala que divide el intervalo de duplicación, que todo el mundo llama octava, que dividieran ese intervalo entre 4, entre 5, entre 6 y entre 7 intervalos distintos. No hay forma de tocarlo, no es fácil, digamos, no existen los instrumentos para tocarlo, no tenemos la formación, el solfeo para poder adoptar estas divisiones en la altura como lo podemos hacer en el ritmo. El ritmo es muchísimo más flexible porque la escritura no está aliada a una tradición como la que ocurre con el sonido, que está aliado a la escala diatónica. O sea, el hecho de que las alturas, o sea, que estudiamos el fenómeno de altura desde la perspectiva permanente de escala diatónica, hace que nuestra visión del mundo de las alturas y del sonido, por lo tanto,
sea muy reducida, cuando podría enriquecerse al considerar el ritmo y el sonido como la misma materia e incluso como una materia que puede escribirse de la misma manera, cuando no se puede acceder a grandes diferencias, pues mediante la aproximación o mediante el uso, por ejemplo, en la notación. Estoy trabajando últimamente en la notación de casi cualquier escala entre dos alturas o dos pulsos y 64 pulsos, o sea, llegando desde 2 a 64 sería ir gradualmente del discontinuo a lo más continuo. Estoy considerando la escritura de esas escalas dentro de tetragramas, pentagramas y hexagramas. Bueno, también heptagramas con 7 líneas, lo cual facilita enormemente la notación. Piensa en un hexagrama de una línea a la siguiente y solamente un tono. Entonces podemos encontrar distintas, numerosas posiciones muy distinguibles visualmente que no necesitan tener signos de alteración. O sea, escribir en el hexagrama nos permite eliminar completamente los B cuadros, los sostenidos, los bemoles y todas las transformaciones de estos en microdimensiones. Hay algo ahí muy, muy interesante que no se había considerado, pero yo comienzo a utilizar esta metodología desde hace ya una docena de años, ¿no? Me parece muy... ¿Y las has probado con instrumentistas? Sí, sí, con los instrumentos de aliento. Junowi Hecate para alientos está escrita en un hexagrama. Sí, es particularmente rica. Ah, ya se te ve ahora, Mauricio. Hace más o menos, así borroso. Pero... Estás borroso como personaje de Woody Allen, ¿no? Sí. Medio limpié ahí la cámara, pero todavía está sucia, perdón. Ah, bueno. Le echaron Sinfonía de India, ¿no? Sí quisiera insistir en esta idea para todos de que no existe el sonido solo, que hablar de sonido solo es una especulación ajena a la Totalmente, claro que realidad, sí. es estar especulando dentro de un sistema. Esta idea del espectralismo francés pues, es un espectralismo de sonidos, pero no es de espectralismo de ritmos. No, justamente ahí es donde está, claro, es uno de mis... Me interesa el fenómeno de la resonancia, pero justamente el problema es cómo cómo articular la resonancia. Cómo articularla, que no deje de ser una resonancia y haya una musicalidad, ¿no? El espectralismo, pues rápido encontró sus límites, ¿no? Claro, en realidad es la clase de armonía del conservatorio llevada a la música contemporánea. Realmente es convertir a Rameau en un contemporáneo, pero no van demasiado lejos. Bueno, los instrumentos en sí mismos tienen una riqueza. Bueno, voy a hacer referencia a un compositor al que no quería hacer referencia, pero hay que hacer referencia a él porque es alguien que trabajó mucho en la exploración de esa posibilidad instrumental, ¿no? Que es Lachenmann. Claro que lo hizo desde su propia, desde el mismo, ¿no? Ha habido otros que han hecho esa exploración también, pero los instrumentos contienen, en cuanto a resonancia, no solamente en cuanto a ruido instrumental, en cuanto a resonancia contienen todavía mucho potencial que me gustaría explorar, ¿no? Pero creo que sí es tan vasto que tendría que hacer un plan de ataque o de trabajo concentrado en solo algunos. Por lo pronto el piano ya es en sí mismo un universo, ¿no? Enorme, todavía que está ahí. Cómo trabajar, por ejemplo, con el piano, ¿no? Cómo trabajar con el piano es la gran cuestión. El piano es un instrumento que para mí ha sido muy difícil. Cada vez que he tenido que escribir para piano ha sido muy complicado para mí. No sé, lo que quiero es la resonancia del piano, no tanto el sonido del piano
inmediatamente me remite a todo lo que es esa cultura pianística, ¿no? Una tecla de piano que es tocada como de manera, vamos a decir, una nota que sale del piano con una articulación pues ordinaria, que es la del piano es creo que, por ejemplo, ahí hay un potencial todavía a trabajar con el ritmo, ¿no? Justamente ritmo y resonancia y articulación. Utilizar el piano como percusión, ¿no? Pero para nada a la manera de Cage, ¿no? Sino más bien estudiar los potenciales de emisión espectral justamente del piano, ¿no? Crear tal vez un catálogo de articulaciones posibles que puedan ser manejadas como material, ¿no? Para componer. Creo que Marcos Tropa intentó eso, ¿no? Sin ir tan lejos en la idea, pero No por lo creo que haya llegado menos... a ningún lado ese hombre, ¿no? Por lo menos intentó con un catálogo que tiene de piezas para piano, de no utilizar el pedal, ¿no? Porque la tentación es justamente utilizar el pedal, ¿no? Trabajar el pedal, pero hay que trabajarlo de manera muy, muy controlada, ¿no? Muy controlada. En fin, esa es una primera solución, ¿no? Después, más bien lo del ritmo es cómo trabajar justamente el ritmo para hacer sonidos emergentes, pero los sonidos de la resonancia, ¿no? Eso es muy fácil hacerlo con el piano, con un clúster que uno repite y empieza a salir, ¿no? El espectro, ¿no? Pero cómo trabajar eso de manera un poco controlada, ¿no? Digo, tener una... Yo creo que el trabajo con los instrumentos de percusión, si yo me planteo, por ejemplo, con una docena de grandes cajas, dar todos un toque, para ejemplificar, sincrónico y dejar la resonancia, la reverberación, va a haber un conjunto de microduraciones completamente distintas si se trata de un parche de diferente dimensión en cada uno, lo cual va a producir, o simplemente están afinados, como se afinan las grandes cajas, ¿no? Los tom-tom. Nos va a dar ahí lo que puede denominarse, lo que se denominaría la resonancia o la reritmia provocada por un solo pulso, ¿no? O sea, todos los micropulsos que están ahí integrados. Eso ya crearía un espectro rítmico sonoro de gran interés. Claro, habría que estar muy cerca del público para que esto fuera escuchado y enfocar las baterías a esa audición en particular, ¿no? Lo cual se puede incrementar si uno coloca balines, por ejemplo, o tierra o piedritas encima de los parches y producir con esto una microrritmia completamente impredecible y no tan impredecible en el sentido de que no son más que armónicos de ese pulso, producidos por la estructura misma del parche. Sí, ese tipo de preparaciones ya las he explorado justamente, pero creo que ahorita me acabas de dar una pista, una pista muy interesante, justamente, sí. Sí, ese tipo de preparaciones con las percusiones sí los he explorado ya, pero como de manera más bien orquestal, no pensando tanto en el ritmo, pero justamente ahí hay hay que tomar decisiones a veces radicales, ¿no? Hay que tomar, hay que sacrificar ciertas cosas por otras, ¿no? Wow. Y esto que propones, pues sí demandaría un trabajo de estudio, ¿no? Que también se traduciría por estudio, obras estudio, ¿no? De ensayo, Sí, obras de sí. ensayo. Ya, por ejemplo, si yo doy ese golpe y después del golpe cambio el templado de los parches, entonces va a escuchar aceleraciones o deceleraciones de esos armónicos, lo cual es muy, muy interesante, ¿no?
No sé si siguen la idea a los demás, porque esta ya es una conversación un poco más privada de los intereses de Mauricio, ¿no? Pero imaginen que tienen una docena de grandes cajas, y estas grandes cajas les ponemos unas municiones todas idénticas, pequeñitas, pequeñitas, para que ninguna de esas municiones salte fuera del espacio de las grandes cajas. Ponemos todas las municiones un poco al centro y golpeamos en algún lugar cercano a ese centro, pero sin golpear esas pequeñas municiones. Y hacemos que ese golpe sea simultáneo en todos los parches. Hubiera un ¡pam! Y después un ¡pam! etc. Parecería muy aleatorio, pero en realidad son los armónicos del ritmo. Pero si además de eso desajustamos, es decir, bajamos la afinación del parche, o subimos la afinación del parche, o bajamos en una zona y subimos en otra zona la afinación del parche, vamos a tener en un solo parche aceleraciones y deceleraciones. Lo cual resultaría en una micropolifonía rítmica y sonora de particular interés, porque pondría en evidencia la riqueza armónica del ritmo, ¿no? Bueno, que quede registrada, es una idea. Sí, me gusta mucho, porque aparte, digo, hay varios niveles de articulación, ¿no? Y aquí también estamos evocando el nivel Claro. de la gógica, de una cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y esta aceleración y deceleración emergente, Uh-huh. ¿no? Que podría convertirse en una categoría de escucha, ¿no? Nueva, pues allí hay algo muy, muy, muy interesante. Pero requiere realmente tomar la decisión de lanzarse a explorar eso, porque es un trabajo de mucho estudio, ¿no? Bueno, muy bien, no, muchas gracias. Dime. De nada, no lo debo. No, es que, Gracias. No, es que se puede sacar a muchas otras cosas, ¿no? O sea, claro. Muy bien, muchas gracias. De nada, Mauricio. Bueno. Voy a leer lo que dijeron. A ver, Regina Baños, antes de que respondiera a lo que había dicho, de que escribiera a Eduardo, que era mono, Regina dice que está de acuerdo con Eduardo, o sea que es monódica y monorítmica. Lorenzo dice que es monódica, pero que tiene sus momentos polifónicos también, que es monorítmica y polifónica, decía Adrián Echeverría. Eduardo Lira, monódica, pero no en absoluto. Bueno. Luego, monódica, pero no monorítmica, no dice nada Rodríguez Chávez, Luis, o sea, no completa nada. Eunice dice que es polifónica y monorítmica. Lorenzo dice, lo polifónica en algunos momentos de orquestación. Adelina dice, por momentos, polifónica y monorítmica. Y Alan Pluger dice, ¿puedo participar? ¿Qué es lo que quieres, Alan Pluger? Alan. Ya. Pues yo con lo que me identifico más es con la polifonía, porque siempre que... No, pero estamos en la pregunta sobre la Sinfonía India de Chávez. Pues es que es difícil porque pues sí tiene sus partes. Bueno, ahorita, no se trata de que ahora intentemos hablar de eso, es lo que están diciendo todos los demás. Yo iría a hacer una síntesis, perdónala, si quieres luego volvemos contigo. Pero se trata de que la Sinfonía India es monódica y monorítmica, pero da la impresión, bueno, lo que dice Lorenzo es que por momentos parecería ser polifónica por la orquestación. Pues sí, pues son distintas voces de colores de voces, pero en realidad el ritmo y la melodía son únicos. No hay acompañamiento, no hay acordes ahí. No hay un solo acorde, ¿no? Lo que estaría diciendo Lorenzo, sí, pero son acordes de colores, ¿no? Acordes de la instrumentación, sí, pero eso ya son decorados allá al fondo, ¿no? El verdadero esqueleto es monódico y monorítmico. Es curioso, porque sí puede dar la impresión de ser polifónica y polirrítmica, y no lo es, pero estamos tan acostumbrados a que ese tipo de obra, que está basada en mucho ritmo, casi nos tendamos a escucharla como si fuera polirrítmica, ¿no? Y al ser polirrítmica estaríamos pensando que por lo tanto es polifónica, hacemos una deducción, pero
no resulta así, no responde a eso. A ver, Alan, ibas a decir algo. Querías intervenir. Ah, sí, es que lo de la primera pregunta, ¿no? De lo que ¿Cuál de yo, todas, Alan? ah, Ahorita refresca un poco la memoria de todos porque estamos ya concluyendo la clase y no sé a qué primera pregunta. la ¿Adán y de Eva, Adán y Eva o más para acá? Adán y Eva, sí, este, que era con lo que más me identificaba de monorritmia o polirritmia, polifonía y eso. Ujú, Pues monorritmo. yo diría que la polifonía, porque pues siempre que me empiezo a imaginar algo para componer, pues siempre me imagino una armonía, una progresión y una melodía al mismo tiempo. A lo mejor y pues algunas veces como que eso es como lo que tengo eh, por omisión, pues, pero también me han dado ganas de explorar cosas como la monorritmia y la monodía, que pues a veces sí lo he hecho, por ejemplo, con una pieza de cello que hice, de cello solo, pero pues al final siempre acabo poniendo armonías y ¿Y cuerdas por dobles qué? y ¿Y así. por qué al final siempre acabas poniendo eso? Pues no sé, como que me dan ganas y me gusta así, no lo puedo resistir, pero pues estaría padre aguantar haciendo otra que sí sea Ese totalmente mono. no lo puedo resistir, me gustaría interpretarlo. No lo puedo resistir quiere decir que quisieras que eso que has escrito pudiera ser comparado con otras cosas que se han escrito y para poder ser comparado parecería que hay que ponerlo en valor armónico o polifónico para que de alguna manera se vincule a eh, aquello que ya los demás conocen. Pues Era no necesariamente para que sea algo que los demás conozcan, sino porque a mí me gusta hacerlo así. ya, pero porque quizá, digo, al decir que a los demás les guste, digamos, estaría yo equivocándome de decirlo, pero Mm. lo quise decir de esta otra manera, es, al hacerlo así, tu música se parecería más a lo que se denomina música, y por lo tanto estarías Ah, más cerca de ese objeto del deseo idealizado, digamos, ¿no? sí, sí, la verdad es que sí soy más tonal, yo, Exacto. la verdad. Yo no estaba hablando de tonalidad, hablaba nada más de Pero la idea de que la música pareciera más idóneamente cercana a los modelos que conocemos. Pero eso es justamente la oposición a la idea que intento estimular en todos, que es ujú. explorar. O sea, considerar que todos los modelos que tienen, que son el modelo caucásico, porque así lo han recibido y lo siguen recibiendo todos los días, eh, ya sea por la educación, ya sea por los medios, o sea, por la propia memoria, e incluso hasta por aspiraciones, que todos esos modelos predominantes pueden en un momento dado ser puestos entre interrogaciones para considerar si acaso somos capaces de generar una música que funcione de otra manera. ¿Cómo funcionaría la música con otros valores o con otros procedimientos distintos de los que estamos utilizando hasta ahora? Mi, mi pregunta va en el sentido de que no les va a pasar nada, no van a perder nada, no van a dejar de tener el gusto por la música, no se van a contagiar de nada exótico ni demasiado exógeno. No, lo que va a ocurrir es que van a explorar, a conocer formas de música que no han considerado y que están ahí y que van a estar siempre ahí y que podrían de alguna manera mostrarles caminos con los cuales se puedan reconocer mejor. Porque parecería casi como si cada vez que se ve a alguien al espejo, dice, sí, pero quisiera parecerme a tal figura, quisiera parecerme a quien sea, ¿no?
a una figura conocida, que la imagen que están produciendo de su propia música se parezca a un cierto tipo de música existente y que no quisieran para nada arriesgarse a que su música no se pareciera a algo que conocen, porque creen que serían ya, digamos, miembros de la comunidad marciana. ¿No? Cuando en realidad lo que pueden hacer en esta época, en este periodo como estudiantes, es justamente buscar más posibilidades en vez de enclaustrarse en una sola posibilidad. El Sí, claro. modelo académico reside en enclaustrarse maestros y profesores en un modelo y hasta que se concluye, hasta que se transmite el conocimiento total o lo más total posible, lo más completo posible de ese modelo, hasta ese momento, entonces, puede uno explorar algo más o puede uno conocer algo más. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando uno termina de estudiar esos modelos y uno quisiera abordar otros modelos, está uno ya absolutamente o totalmente adaptado a el modelo en cuestión que se ha estudiado y las capacidades de considerar cualquier otro modelo se han reducido porque uno mismo las ha ido excluyendo mediante la formación. La idea que yo propongo es exploren, indaguen más, aventúrense mucho más con cosas que no han conocido, en vez de que pretendan parecerse de inmediato y cuanto antes a los modelos que quisieran dominar. Esa parte me parece que no conduce necesariamente al mejor resultado, porque los enclaustra en un universo demasiado cerrado, donde no pueden tener la posibilidad de explorar otros universos que están ahí, que existen y con los que se van a encontrar, y que al encontrarse con ellos en el futuro, no van a haber desarrollado la capacidad de observarlos por cuenta propia. Los van a ver como algo que ya no les pertenece. Ustedes ya están formados a la imagen y semejanza del modelo caucásico. Los incito a escuchar, si pueden buscar en internet, músicas de Asia, todas las que puedan, músicas de África, músicas de Australia y músicas originales del continente americano. Y yo diría también, pueden buscar también músicas originales étnicas del continente europeo y descubrirán que hay modelos muy interesantes, muy atractivos, que no habían sospechado. Y van a encontrar que ahí quizá habrá alguna afinidad que puedan rescatar. Creo que eso les va a ayudar. Bueno, pues nos vemos, jóvenes, nos vemos hasta enero. Que la pasen bien, que se cuiden, que sus familiares se encuentren bien, y cuidados. Gracias, Julio. Igualmente. Gracias a ustedes. Fiestas a Bueno, todos. que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Julio, adiós. Dulces Gracias. fiestas a todos. Felices fiestas. Yay. Cuídense mucho, que se la pasen bien. Ok, Un igualmente. abrazo a Chao. todos. Chao. Chao, bye. Cuídate, Julio. Sí, cómo no. Gracias. Chao. Chao. Bye, bye.